poco lo que nos viene, se ha cogido las 4 ciencias más importantes, que son la física, la química, la biología y la geología. Y fijaros de que si yo lo que deseo es estudiar, por ejemplo, la transmutación nuclear fría, temperatura ambiente, que es Luiker-Brand, estaría a mitad de camino entre la física y la química. Si yo deseo estudiar la bioenergética, por ejemplo, de Reich, de Lowell y otros autores, estaría a mitad de camino entre la física y la biología. Y si quiero estudiar la expansión de la Tierra, ¿vale? La expansión terrestre que ya empezó desde el momento en el cual empezó la idea de la tectónica de placas en los años 40, la idea de que nuestra Tierra se expande, estaría a mitad de camino entre la física y la geología. Pero de todas estas ciencias, si yo trato de explicar la transmutación nuclear fría de Luiker-Brand, si yo trato de explicar la bioenergética y si yo trato de explicar la expansión terrestre, rápidamente me doy cuenta de que hay un elemento en común. El primero de ellos es que la física siempre está por medio. ¿Lo habéis visto? O sea, cuando yo doy o doy mi temario de biología, continuamente aparece la biofísica y la teoría del terreno, porque en definitiva la teoría del terreno se mide en parámetros biofísicos, ¿no? Y es un continuo en toda la ciencia alternativa, el modelo alternativo, entender de que en medio de todo siempre hay un denominador común, que es estudiar la ciencia etérica o la ciencia no material, la ciencia del éter. Y fijaros que estoy usando el concepto ciencia del éter, o ciencia etérica o ciencia no material, y no estoy utilizando la mecánica cuántica o la palabra mecánica cuántica. Porque el gran problema que tiene la mecánica cuántica, y con el tiempo me doy cuenta de que es un problema muy grave para comprender esta ciencia, es que la mecánica cuántica descarta el éter. Nos dice que los estados energéticos de los elementos de la tabla periódica, lo que sea, están cuantificados, pero no nos dice por qué. Y la física del éter sí. La física del éter, la física longitudinal, sí nos explica por qué los estados cuantificados están cuantificados, ¿vale? Por lo tanto, ya partimos de la base de que esa ciencia que nos trata de describir lo pequeño, que es la mecánica cuántica, arrastra un problema de base importante, que es que excluye la ciencia de lo invisible, la ciencia de lo no material, la ciencia de lo diminuto, ¿vale? Entonces, en física hay un gran problema. Los físicos creen que hay unas leyes para lo pequeño y unas leyes para lo grande. Y conforme pasa el tiempo, cada vez veo más de que eso es un error importante de concepción que ya empieza en el siglo XX. ¿Vale? O sea, la dualidad onda-partícula, todas estas cosas en las que se basa la mecánica cuántica, que le ha creado un halo de misticismo y de cosa particular, son errores de interpretación que parten siempre del mismo problema, que es partir de la base que el universo está vacío de energía en lugar de lleno de una energía inmaterial y que la materia no es nada más que el resultado muy particular de cómo esta energía inmaterial se convierte en material. Digo esto porque si no se parte de esta base, siempre que alguien trate de entender una transmutación nuclear, por ejemplo, la bomba de sodio-potasio, que se dice que puede ser una transmutación de sodio a potasio, una transmutación nuclear donde el sodio se suma al oxígeno y da lugar a potasio, siempre hay eso de, bueno, muy bien, pero para eso se necesita mucha energía, muchísima energía, ¿no? Se necesita emitir un fotón de radiación gamma casi, ¿no? Y en cambio, ese fotón no lo vemos. Bueno, pues no lo vemos porque no hemos sabido entender esta ciencia no material, esta ciencia longitudinal. Por lo tanto, yo empiezo ya desmitificando varios aspectos de la ciencia académica, ¿vale? Yo no digo que la mecánica cuántica no tenga razón, digo que la mecánica cuántica no te va a decir por qué los estados, los niveles del átomo de hidrógeno están cuantificados y la física etérica sí puede. Es decir, la mecánica cuántica parte de una ecuación, que es la ecuación de Redinger, que determina los niveles energéticos del átomo de hidrógeno y lo hace muy bien, lo hemos comprobado experimentalmente muchas veces, pero sigue sin respondernos a por qué. ¿Por qué los estados energéticos de los elementos están cuantificados? Para poder comprender esta pregunta nos tenemos que ir a la física del éter, a la física longitudinal. ¿De acuerdo? Por lo tanto, primera cosa de la que tenemos que partir es de que si queremos entender la ciencia alternativa, tenemos que entender las propiedades de la no materia. ¿Se entiende esto? Porque desde ahí se puede construir el modelo para describir
las transmutaciones nucleares frías, la fusión fría de Pons y Fleischmann, la biofotónica, porque cada vez más tengo más claro de que con una teoría electromagnética y cuántica de la biofotónica te quedas con cosas que no puedes explicar. Cuando introduces la física etérica, la física longitudinal, dices, vale, ahora entiendo esa coherencia, ¿vale? No me tengo que ir a cuatro cuánticos súper brillantes como Froelich para tratar de explicar más o menos lo que es la coherencia biológica que permite que un biofotón esté excitado durante tanto tiempo y después decaiga. No voy ahora a entrar en detalles cuánticos, pero no es necesario ir a ese nivel de matemática compleja que manejan unos pocos cuánticos para tratar de explicar la coherencia biológica, ¿vale? Con el campo longitudinal, con la onda longitudinal magnética, yo, por ejemplo, puedo explicar los diferentes campos biofotónicos que se produce con los diferentes plegamientos del ADN en sus histonas, en su doble espiral, donde se emite en el ultravioleta y tendríamos la biofotónica en el ultravioleta que detecta Gurbidge, etcétera, etcétera. No es ahora momento de explicarlo, pero sí como mínimo dejar muy claro, o explicaros a vosotros, que hay otra forma de entender lo inmaterial, basado, yo como os digo, en la física del éter. Yo me proclamo con el tiempo físico etérico, yo me defino a mí mismo como físico etérico, defensor de la transversalidad y de la longitudinalidad, para poder dar este salto cualitativo, ¿vale? Entonces, cuando tú lo ves desde esta perspectiva, pues la expansión terrestre te parece algo coherente. La bioenergética, es decir, la relación que pueda tener la bioenergética de Reich con la medicina tradicional china, por ejemplo, con los puntos de acupuntura, se convierte en algo evidente, evidente. Y ya no digo por una cuestión empírica, ¿no? De que se ha visto una similitud entre los meridianos y los bloqueos que describió Reich, que eso evidentemente se ha visto, y tal, sino mucho más allá, ¿no? De poder describirlo y explicarlo matemáticamente y científicamente con una teoría sólida, ¿no?